Bueno, amados hermanos, quiero empezar leyendo este pasaje. Lo voy a leer yo y ahorita vamos a leer otro más para ir iniciando. Vamos a iniciar leyendo este pasaje. Saludos también a nuestra hermanita Irma Lara por allá, su esposo Isaac. Un abrazo en Playa del Carmen. Y dice la escritura, Apocalipsis 14:7, dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Qué hermoso descripción del Evangelio, amados hermanos, y pues gloria a Dios, amados, está llegando este tiempo. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Por un lado nos goza, ¿verdad?, que el juicio venga de parte de Dios, porque Él va a poner orden en todo esto, y también nos prepara porque pues no sabemos si vamos a librarla, ¿no? Ahí está el detalle. Se acerca el momento difícil, se acerca la prueba verdadera. El juicio del Señor está cerca, amados hermanos, el día del Señor, y el juicio está cercano. Dolores de parto, todas estas cosas que están delante de nuestros ojos, y pues es momento de afianzar nuestros corazones a Él con esta esperanza, de purificarnos, ¿verdad? En Él, dice la palabra, el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cómo no vamos a andar en santa y piadosa manera de vivir? Echarle ganas, temer a Dios. Bueno, hermanos, vamos a iniciar con este preámbulo la semana 4. Amados hermanos, hay que echarle ganas. No sabemos si vamos a tener todavía oportunidad para mañana. No sabemos, amados hermanos, ¿verdad?, si vamos a tener otro día. Y los mismos momentos de paz que tuvimos hace unos meses, no sabemos si se vuelven a repetir. Entonces, amados hermanos, hay que temer a Dios. Ya el juicio ya viene, ya, ahora sí. O tememos, o ya está el lago de fuego. Y nada de lo que horrendamente pasemos en esta vida se compara a la ira de Dios en el lago de fuego, amados hermanos. Nada. Ningún sufrimiento aquí en este mundo se compara al juicio eterno que el Señor tiene preparado para los que le aborrecen, los que no se persuadieron, los que no limpiaron sus ropas. Entonces vamos a hablar de estas cosas un poquito para fortalecernos en estos momentos, en estos temas maritales, que pues es la última oportunidad, vamos a ponerle así, ¿verdad? Esperemos que el Señor nos dé entendimiento para poder comprender estas cosas. Otro saludo por ahí a nuestra hermana Freddy, allá en Tantoyucan, Veracruz, ¿verdad? Su esposo José, un saludo. Y nuestros hermanos Ney y Josué aquí en Córdoba, Veracruz, la ciudad de los 30 caballeros, ¿verdad? Córdoba, Veracruz, las altas montañas del estado de Veracruz, zona cafetalera, zona cañera, ¿verdad? Y bueno, pues esperemos que también sea una zona santificada por la gracia y el amor del Señor. Muy bien, vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 29, pero bueno, vamos antes, para agarrar un poquito de más lectura, bueno, ver más contexto, pues, la palabra que quiere decir, para ver un poco de más contexto, vamos a leer capítulo 5, del 22 al 29, bueno, al 33 para que amarre, el 22 al 33, para que no falte ni una palabra en nuestro corazón. Adelante, amados hermanos. Bueno, también por ahí saludamos a nuestra hermanita Rocío Koch, nuestra hermana Rocío Koch de la ciudad de León, Guanajuato, ¿verdad? Un saludo hasta León, Guanajuato. Muchas gracias, hermana. En el centro del país, centro norte, un poquito por ahí del centro norte del país. Muy bien, vamos a leer. Adelante, mi cielo, por favor. Amén. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo
una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Amados hermanos, vamos a hablar esta semana acerca del cuidado. Este lunes vamos a hablar del cuidado en general acerca de este pasaje y vamos a ir hablando de diferentes cosas que tenemos que cuidar en el matrimonio. El cuidado que hace Dios sobre nosotros y el cuidado que tenemos que hacer nosotros también de las cosas de Dios, porque Dios cuida de nosotros, pero nosotros tenemos que tener cuidado de poner por obra las cosas de Dios. Tenemos que cuidar de andar conforme a sus mandamientos. Y, amados hermanos, ¿dónde empieza este asunto? Dice, las casadas estén sujetas, ¿verdad? ¿Eso dice? A sus propios maridos. A sus propios maridos. Como el Señor. Dice, como al Señor. Bueno, vamos hermanos, más hermanas, hermanos, varones y damas. Bueno, esto no son cosas de un juego, esto es algo serio, nuestra vida está en juego, bueno, nuestra alma pues, y esto no lo podemos tomar en poco. Amados, yo quería iniciar por el versículo 29, que dice que jamás nadie aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. La sustenta y la cuida. Iniciamos todo el contexto, lo que hemos hablado desde la semana 1 acerca de la unidad con Dios, la labor que hace el Señor, que tenemos que estar unidos a Él. Una mujer se sujeta a su esposo como al Señor, porque está sujeta al Señor, como lo hacía una mujer de Dios casada con Nabal, Abigail, como lo hacía Abigail. Abigail estaba sujeta antes que nada al Señor, y a pesar de que tenía un esposo perverso, dice la palabra, de malas obras, ella estaba sujeta al Señor y guardaba su alma, y eso le alcanzaba para sobrellevar a este villano que tenía por marido. Y el Señor la honró. Caso contrario a David, ¿verdad? David, que era un hombre de Dios, que danzaba en el arca del pacto, cuando llegó a Jerusalén, se despojó de sus ropas reales y bailó con gozo, y su mujer lo vio desde el balcón, lo menospreció, estaba llena de amargura, y cuando llegó a su casa, él contento, decirle, mira, esposa mía, ella pues, le insultó, le falta el respeto, le dice, te veías vil ahí, ¿no? Y él estaba tomado del Señor y dijo, pues me haré más vil, ¿verdad? Si es para el Señor. Pero él no la golpeó, no la insultó, no se defendió, porque él estaba sujeto al Señor, amaba al Señor. Y no por eso se divorció de Mical, ¿no? No por eso la abandonó, él guardó el pacto. La narración de la palabra sí dice que el Señor castiga a Mical, como castigó a Nabal. Eso es lo que hace el Señor. El Señor castiga, amados hermanos, ¿no? Hace justicia, pero nosotros no tenemos que gozarnos de esa justicia, tenemos que gozarnos de hacer nosotros lo justo, que es el amor y el cuidado. Bueno, el cuidado mutuo en el matrimonio, amados hermanos, tenemos que cuidarnos el uno al otro y tenemos que cuidarnos de estar con el Señor, de estar unidos a Cristo, porque así como la mujer se sujeta al Señor, al marido se sujeta como al Señor. Y sigue la narración y da una metáfora entre Cristo y la iglesia, y así el esposo también tiene que amar a su mujer como a su propio cuerpo. Y versículo 29 dice que jamás uno mismo aborreció a su propia carne. Y el aborrecimiento es, amados hermanos, la primera ofensa grande que le hacemos a Dios. Incluso Tito dice que éramos aborrecibles y nos aborrecíamos unos a otros, rebeldes y extraviados. La rebeldía y el extravío de la palabra terminan en un corazón que aborrece, porque Dios es amor. El que no ama,
no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Se supone que el matrimonio es una muestra del amor de Dios en nosotros. Si hay aborrecimiento en el matrimonio, olvídate, o sea, estamos pero si a kilómetros del camino del Señor, caminando por el camino ancho que lleva a la perdición y como enemigos de Dios. Y va a llegar ese día, como veíamos ayer, no, perdón, sí, ayer veíamos, creo que en la enseñanza del domingo en la tarde, que el Señor te va a decir, no te conozco, hacedor de maldad. ¿Cómo no? Si yo canté alabanzas, leí la Biblia. Sí, pero aborrecías. Y Dios es amor. Si tú no amas, no conoces a Dios. Y hablamos ya del amor sacrificial, del amor de hermanos, del amor... O sea, digo, el fin de las cosas se acerca, ¿eh? Ya el juicio viene, ya el juicio está. Una cosa es que seamos ignorantes y otra cosa es que no esté pasando ya. Los dolores de parto están. Los dolores de parto están. El fin de todas las cosas se acerca. Ya se va a terminar las cosas como las conocemos. Ya en verdad van a venir a pasar cosas sorprendentes donde el mundo se está consumiendo y cada vez la maldad crece y el que lo detenía, que era esta gracia común del Espíritu de Dios, se va a ir quitando de en medio, amados hermanos, y es algo muy profundo. La iglesia empieza a carcomerse. Si nosotros como cristianos que decimos que alabamos al Señor no estamos viviendo con un gran celo, vamos a ser los primeros en morir, vamos a ser los primeros en ser lanzados al lago de fuego. Si lo hizo con sus ángeles, que no guardaron su integridad, así si la iglesia no guarda su pacto, no guarda su integridad, nos va a ir peor que al pueblo judío, hermanos. Con eso les digo todo, nos va a ir peor. Y tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo y el Señor viene pronto. Amados, tenemos que concientizar que hemos dejado de cuidar el matrimonio, de cuidarlo. ¿De qué lo tenemos que cuidar? Del pecado. Y vamos a empezar hoy a hablar de que el matrimonio hay que cuidarlo del aborrecimiento mutuo. El aborrecimiento mutuo, amados hermanos, es el cáncer del matrimonio que lleva a la perdición, que lleva a la ruptura, que lleva al camino ancho, que va como un deslizadero hacia el infierno, hacia el tormento, hacia la amargura, hacia el odio, amados hermanos. Bajo ningún concepto la palabra nos permite que podamos aborrecer. No hay ninguna justificación. Tenemos dos ejemplos que les acabo de mencionar. Abigail, que bajo ningún motivo aborreció a su hombre perverso de malas obras. Y tenemos a David, que amaba a Mical. Sin embargo, ese amor no estaba condicionado a lo que hacía Mical con él, porque pues lo ofendió, le faltó al respeto como rey. O sea, imagínense. Si nosotros estuviésemos en el lugar de David, algún ganas nos dan de mandar cortar la cabeza a nuestra esposa después de esa falta de respeto, porque tenemos esa naturaleza carnal. Tenemos esa naturaleza carnal. Eso está en nuestra carne. Quien diga que no, miente, porque nosotros venimos de esa naturaleza pecaminosa y tenemos estas concupiscencias. Por eso tenemos que ir a Cristo. El Señor Jesucristo dijo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ya mató en su corazón. Y David, él dejó pasar por alto la ofensa, guardó su furor, contestó con sabiduría, ¿verdad? Refiriéndose al Señor, pero él siguió manteniendo su amor porque él amaba al Señor. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así de fácil. No hay que ser un teólogo para entender este principio. Y nos debe de llenar de temor. O sea, vamos a guardar rencores que no nos convienen, que nos pueden juzgar de injustos, valga la redundancia, y de pecadores delante del Señor. La primera regla del trono de la gracia, que es justicia y juicio, el primer acto de justicia es que nosotros que fuimos perdonados debemos perdonar. Así es, de sencillo. El Evangelio revela la justicia de Dios y Dios lo primero que dice, tú debes de ser manso y humilde porque tú fuiste perdonado, no es justo que tú no perdones. Si tú eres manso y humilde vas a entender que fuiste perdonado y de ahí empieza todo el cimiento de la justicia de Dios en nuestra vida. Entonces no puede haber aborrecimiento, amados hermanos. Y lo practicamos, dice la palabra, bebemos la iniquidad como agua. Entonces dice la Escritura, déjenme ir ahí, ¿verdad? Vamos a entrar en materia y que nos vaya guiando el Señor, porque dice... Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Ya vimos lo que es el amor sacrificial, el amor de hermanos, el amor de amigos,
el amor de Cristo en nosotros, amados. Esto ya lo hemos comprendido, ya hablamos de eso, ya para esa altura debemos de tenerlo hasta puesto, haberlo puesto por obra. Así como a Cristo amó a la iglesia. Amados, Cristo amó su iglesia y nos ha mantenido en un tabernáculo, cubriéndonos de todo lo que está pasando en el mundo. Nos da esperanza, no ha permitido que nos llegue el mal, nos ha dado días buenos, nos ha dado días de paz cuando el mundo está hirviendo, cuando se cometen abominaciones, homicidios, todo tipo de cosas como parte del juicio de Dios sobre el mundo por la maldad de los hombres. Y nosotros todavía nos levantamos, comemos tortilla, hacemos unas enchiladitas, comemos rico, vamos a la escuela, los niños, y nos damos tiempo para enojarnos, nos damos tiempo para malgastar esa gracia en cosas vanas, simplemente porque estoy de malas, simplemente porque desgasto mi vida, veo la tele, no me interesa, el Señor nunca va a llegar, de acá que viene, yo me la paso tranquilo, y eso es el grande pecado que hemos hecho como iglesia. Pero el Señor nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Esta va a ser nuestra esperanza cuando nos empiecen a perseguir, cuando nos empiecen a matar como ovejas al matadero por ser cristianos. Lo único que nos va a sostener es el cuidado que Cristo tiene por su iglesia. El cuidado, el amor que Cristo tiene por su iglesia. El amor que el Señor tiene por su iglesia va a ser lo único que nos va a quedar. Qué bueno que para nosotros ahorita es más que todo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Pero un día todo esto va a ser quitado, todo se te va a ser quitado, y se te fue quitado tu libertad. Nos quitaron nuestra libertad. Y estamos a un paso de un régimen ya forzoso que puede dar derecho a cualquier nación por salud pública, obligarte a recibir vacuna, a X o Y vivir en tu casa, prisionero. O sea, amados, lo estamos viendo. Lo estamos viviendo ya en carne propia, ya no es algo que sale en un televisor. ¿Y qué nos va a sustentar? El cuidado de Dios por su iglesia, esta fe, todo lo espiritual que depende de nuestra santidad, que depende del amor como la primera conexión con la ayuda de Dios. Si nosotros no tenemos amor para Dios y amor para nuestros hermanos, no vamos a poder estar conectados con nada del cuidado de Dios sobre nuestra vida. No vamos a poder estar conectados con nada de la gracia, la sabiduría. Es entregarnos a la amargura, al mundo, y somos víctimas de nuestros propios consejos y somos ahora sí instrumentos de muerte para que el Señor haga justicia sobre nuestras vidas, amados hermanos. ¡Qué tremendo! Cristo amó a su iglesia. Esto para nosotros en la vida diaria, sí, que me amó, qué bueno, pero en estos tiempos es lo que nos está sosteniendo a muchos de nosotros. Muchos cristianos verdaderos vamos a salir adelante, entender cómo Cristo nos amó, cómo nos sustenta, nos cuida, que es lo que quería decir el versículo 26, vamos a ir avanzando. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esto veíamos en la mañana, la palabra verdadera es muy importante, que Él nos purifica, Él nos quita el odio, nos quita las heridas, nos quita los celos, nos quita el orgullo, la soberbia en el matrimonio. La debe de quitar. Si no lo ha quitado es que no te has lavado con la verdadera palabra, que es como un martillo que golpea el orgullo, que golpea la soberbia. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor lo está haciendo y lo va a hacer. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, pues nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a su iglesia. Si no fuera por este pasaje, amados hermanos, estaríamos temblando de terror ante todas las cosas que el mundo está haciendo. Sin embargo, podemos estar tranquilos, podemos tener esperanza, podemos quitar el miedo. ¿Por qué? Porque el Señor nos cuida. El Señor nos cuida, nos sustenta, nos cuida. ¿A qué le tienes miedo? No te preocupes, el Señor está ahí, como un poderoso gigante, dice el profeta Jeremías, para librarnos, para sanarnos, para ayudarnos. Y esto es una promesa. Cuando hemos sido exhortados por el Señor, podemos estar libremente confiados, el Señor nos cuida. Pero este cuidado, el cuidado mutuo, depende del amor, de sentir amor. Cuando uno siente amor, cuida. Cuando uno siente amor, sustenta. Cuando uno siente amor, protege. Cuando uno siente amor, ayuda. Y nosotros necesitamos esa ayuda. Por eso nuestra esposa es nuestra ayuda idónea. Si una ayuda no tiene ganas de ayudar,
¿Qué va a pasar? Si una ayuda no ama, pues, ¿qué va a pasar? ¿Por qué los doctores están ayudando a los pacientes arriesgando sus vidas? Porque aman su profesión, porque aman su carrera, porque hay un amor que Dios les puso, aunque sea humanamente entendido, y ellos sienten ese amor hacia lo que hacen. Habrá médicos y personal sanitario que sean cristianos y que lo hacen por amor a Dios, gloria a Dios, eso es algo supremo. ¿Por qué un paramédico, por qué un socorrista, por qué un rescatista hace lo que hace? Porque ama lo que hace. Siente amor, por eso arriesga su vida para salvar un cadáver. Eso es algo que tú dices, ¿por qué te arriesgas por un cadáver? ¿Por qué te vas a arriesgar por un cadáver? Porque amas lo que haces. Y eso lo pone el Señor. ¿Cuánto más en su iglesia? Que la iglesia lo debe hacer todo por amor a los perdidos. Pero si nosotros no entendemos esto, que el cuidado depende del amor, ¿cómo vas a cuidar a tus hijos si no los amas? Si piensas en ti, porque el cuidado viene del amor y el amor es sacrificio. El amor no piensa en sí mismo, amados hermanos. Pensamos que nuestros hijos somos los dueños de ellos y que están para nuestro beneficio. Y si nos tratan bien, entonces los cuidamos. Y si nos tratan mal, nosotros mismos los golpeamos, nosotros mismos los dañamos. Está tremendo. ¿Cómo se supone que algo que es para amar? Ahora resulta que si tu hijo te obedece, lo amas. Si te desobedece, tú mismo te encargas de hacerle bullying y tratarlo mal. Ya ni siquiera los niños afuera ni las personas de la calle. En casa se le está dañando. Simplemente porque no hay ese amor de Dios. Hay ese aborrecimiento que viene del egoísmo, que viene de esa naturaleza que no ha sido lavada por el Señor. Y en el matrimonio, este cuidado de nuestro corazón, este cuidado de una ayuda mutua, tiene que estar presente, porque si no, el matrimonio no va a salir adelante. Tenemos que cuidar de no llenar nuestro corazón de aborrecimiento. Bueno, para empezar, ni siquiera tenemos que dejar que una raíz de amargura entre. Pero si hay aborrecimiento, porque puede haberlo ya, porque a lo mejor no conocíamos esto, no lo habíamos visto así, no meditamos así la palabra. Bueno, si ya lo estamos haciendo y en este momento hay aborrecimiento por alguien que tú juraste amar toda tu vida, que esto ya condena, si hay aborrecimiento en tu corazón por alguien, lo que haya hecho, justificado o no, estás pecando. Y no vas a poder tener el propósito de cuidar a nada, ni a ti mismo. Porque el matrimonio es un trabajo de equipo. Dice que los dos son uno solo. Mejor es dos que uno. Desechar la ayuda que Dios nos da es un pecado grande. Pensar que podemos solos y que no, yo ahorita solo, es un pecado. Es un pecado. Y de repente entonces si el Señor te deja solo, muere tu cónyuge y ahora sí te quedas solo o sola, y entonces sí vas a clamar, ay, necesito, como esa canción, una compañera que me ame y en verdad me quiera, ¿no? Decía una canción, que ahí están todos los muchachos cantando eso, ya que el Señor se las da, ya andan queriendo renunciar y andan aborreciendo. En otro tiempo éramos aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros, amados hermanos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con nosotros, Él nos salvó. No por obras de justicia, sino por su misericordia. Entonces, amados, este tema que vamos a tratar esta semana es muy importante. El Señor cuida a su iglesia. ¿Y cómo la cuida? Dándole el amor, amándola. ¿Cómo cuida el Señor a su iglesia? Amándola. Se entregó a sí mismo por ella, amándola, así la cuida. ¿Cómo cuidamos a nuestra esposa? Así debemos de cuidarla, amándola. ¿Cómo cuida a la esposa a su esposo? Amándolo. Si nosotros estamos aborreciéndonos, ya ni te planchan la camisa, ya ni te ayudan a nada, ya te dejan cargar el bulto. Está la mujer cargando el bulto de cemento y el esposo que lo cargue por ingrata. Esto es pecado, aborrecimiento. Esto al rato tu mujer se enferma y no va a haber quien te ayude, entonces los dos van a morir. Entonces, amados, es muy importante esto. El tener ese amor, porque el cuidado viene, el amor motiva al cuidado, el amor motiva a tener este cuidado hermoso que viene como fruto del amor, de la ayuda mutua, de la protección mutua, del pacto mutuo, del sustento, del crecimiento, de la manifestación de esa comunión gloriosa que trae un gozo para vida eterna. Y en estos tiempos el cuidarnos a unos a otros es muy importante, cuidarnos unos a otros, siendo un equipo, cuidarnos, valorarnos. Por eso la palabra habla
como algo, lo primero justo, tú tienes que perdonar, estás obligado si amas a Cristo, si eres cristiano y has recibido el amor de Dios, no puede haber aborrecimiento en tu corazón. Amén. Y qué importante que también nosotras como mujeres, como esposas, podamos estar conscientes de la gran responsabilidad que ustedes como esposos tienen hacia nosotras, porque el Señor los puso como cabeza. Y como dice aquí la palabra, que los maridos deben amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. O sea, está poniendo un ejemplo de ese amor que nuestro Señor tiene hacia su propia iglesia, la cual también es imperfecta, y se entregó a sí mismo por ella. O sea, aún su propia vida, si es posible, deben entregar a causa de su esposa. ¿Para qué? Para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es importante estar conscientes que nuestro esposo, Dios lo puso como cabeza, y que es el responsable también de ministrarnos, de enseñarnos el camino de la verdad, de ser consejeros, de ser esa parte importante para la guía que el Señor nos da en este camino angosto, porque el fin es presentarnos al Señor así como Cristo a la iglesia. Una iglesia gloriosa es unas mujeres piadosas, unas mujeres con un carácter afable y apacible. Y esta es la responsabilidad que nuestros esposos tienen delante del Señor. Y bueno, yo sé que cada uno de los hermanos pondrá esto en su corazón y verá que en el día del juicio el Señor pues les entregará a ustedes esas cuentas, ¿verdad? Tendrán que entregar esa cuenta al Señor, pero aquí puedo ver la importancia también de nosotras como mujeres, poder también ser esas mujeres dóciles a la corrección y al cuidado de nuestros esposos, porque yo, como mamás, las que somos mamás, así a veces cuando queremos enseñar a los hijos, ¿no? Porque también ellos tienen un mandamiento de honrar a sus padres, y nosotros también de no exasperarlos, y somos responsables de su educación, de su formación, de la crianza. Pero es bien difícil poder enseñar a un niño que no quiere ser guiado, ¿verdad? Entonces, así, muchas veces también el Señor nos permite pasar esas circunstancias con nuestros hijos para ahora sí que pone nuestro pecado delante de nosotras, como dice Salmo 50, y muchas veces nos permite ver a través de las circunstancias que no estamos siendo esas mujeres dóciles y que no estamos descansando en la voluntad del Señor, porque aquí el Señor nos dice que tenemos que sujetarnos a nuestros esposos como al Señor. Y muchas veces en nuestra soberbia y en nuestro orgullo pudiéramos decir, no, yo me sujeto a Dios y a ti no, porque tú eres un hombre imperfecto, y le empezamos a sacar la lista de todos los defectos que podemos ver en nuestros esposos en la carne. Pero esto no es así, y lejos de ayudarnos, nos hunde más, porque esto nos aleja del Señor, esto nos aleja de Cristo, porque es un pecado grande delante del Señor. Por eso es bien importante que en el matrimonio estemos bien delante del Señor, porque si queremos destruirnos, destruyamos a nuestro esposo. Si queremos destruirnos a nosotras mismas, destruyamos nuestro matrimonio. Si queremos destruir a nuestros hijos, seamos de esas mujeres que destruyen la casa y no la edifican. Y hay una responsabilidad que de nosotras como mujeres tenemos, que es edificar la casa. Y esto tiene que ver con muchas cosas, con cuidar nuestro corazón, de poner nuestra vida delante del Señor, a la sujeción al Señor, porque aquí tenemos que sujetarnos unos a otros. Y qué importante es poder ser mujeres sujetas al Señor, a la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor para nosotras como mujeres es estar sujetas a nuestros esposos. Y quizás aquí, si hay hermanas que sus esposos son débiles en la fe, tendrán que tomar esa promesa de 1 de Pedro 3, donde dice que por la conducta de la mujer, los hombres, los varones, los esposos podrán ser ganados para Cristo. Y eso tiene que ver a lo que hemos visto toda esta semana,
que es morir a nosotras, que es pasar por la puerta angosta. Si verdaderamente nosotras queremos glorificar al Señor y queremos que nuestras generaciones sean diferentes, porque si nosotras no nos estamos sujetando a la voluntad del Señor, siendo mujeres sujetas a nuestros esposos, que nos dejemos cuidar por nuestros esposos, entonces vamos a afectar a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos. Vamos a afectar a toda una generación. Porque estas situaciones que nosotras muchas veces hacemos en la crianza, nuestro carácter, nuestra impaciencia, nuestra intolerancia, todo esto los hijos lo están adoptando, se lo están llevando a sus matrimonios, a sus hogares. Por eso tenemos que hacer conciencia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos enfrentando las circunstancias? Si verdaderamente estamos siendo mujeres que estamos edificando la casa o la estamos destruyendo, siendo sabias en nuestra propia opinión, a causa de nuestra soberbia, a causa de nuestro orgullo o quizás de nuestro miedo muchas veces a saber que nos hemos equivocado, que nos hemos alejado del Señor. Porque quizás muchas de nosotras podamos ser mujeres que no faltan a ninguna reunión, que están ahí los domingos en las prédicas, pero en la intimidad de nuestro hogar, quizás no somos esas mujeres piadosas, quizás somos mujeres orgullosas, que les cuesta ser guiadas. Y es algo de lo que nosotras debemos de despojarnos y anhelar en el Señor poder tomar ese papel, ese orden de ser cuidadas por nuestros esposos y esperar el tiempo. Ser mujeres que edifican y también una forma también de cuidar esa autoridad de nuestro esposo, que nuestro esposo, las que tenemos esposos creyentes, que esa autoridad esté siendo ejercida por nuestro esposo en el amor, en la sabiduría. Nosotros tenemos mucho que ver, porque una mala actitud, un enojo, palabras violentas hacia nuestro esposo simplemente porque estamos enojadas, porque hay algo que nos molestó, porque nuestro esposo también tiene fallas. ¿Y cómo reaccionamos ante eso? Destruimos totalmente por el enojo. Y al ratito también ellos están tristes, deprimidos, enojados y no pueden hacer bien su papel, porque de alguna manera también nuestra vida está siendo de tropiezo. Y muchas veces decimos, bueno, pero pues entonces tú arrepiéntete, humíllate, pero nosotros no hacemos nada para hacer que esto pase. Y esto nos culpa delante del Señor. Y es algo en lo que todas nosotras debemos de meditar, porque la responsabilidad es de todos. Amén. Tenemos que cuidar nuestro corazón, dice Proverbios capítulo 4, versículo 23. Si lo podemos leer, cielo, por favor. Perdón. Proverbios 4, 23. Esto que pudo meditar mi esposa es importante conforme a este texto, que tenemos que ponerlo por obra. No es fácil. Miren, ¿cómo salir de esto? Esto no lo vamos a sentir. Quitar el aborrecimiento, quitar el rencor, empezar a poner esto en práctica, no lo vamos a sentir, ¿eh? No lo vamos a sentir, es un acto de fe. Es apretar los dientes y poner la otra mejilla y decir, hoy voy a hacer lo que el Señor dice, hoy voy a callar, hoy voy a amar. Hoy voy a hacer lo que el Señor dice. No lo siento, no lo creo así, vengo con amargura, pero voy a callar y voy a confiar en el Señor. Si esto no hacemos, Dios nunca va a abrir el candado, la reja de nuestra prisión. Cuando Él ve esta fe, que viene por medio de su palabra, entonces empieza la sanidad, empieza la gracia. Dice la palabra Proverbios 4:23. ¿Qué dice? Amén. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amados hermanos, la esposa es ayuda idónea y el esposo es cabeza de la mujer. Ambos son necesarios, amados hermanos. Y cuando hicimos un juramento delante de Dios, que ya de por sí es algo muy delicado, porque dice la palabra que Dios no se goza del insensato, en el día del juicio, que está pronto ya está pronto, el juicio se avecina, se nos van a pedir cuentas de la promesa, del pacto. Nosotros juramos delante de muchos testigos, hay videos de algunos de nosotros ahí,
fotos o testimonios de que prometo amarte hasta la eternidad y más allá. Bueno, y a la mera hora nos echamos para atrás y el Señor eso aborrece. El Señor aborrece el repudio. Entonces nosotros nos tenemos que cuidar de estas trampas de Satanás. El esposo, nosotros, como decía mi esposa, el Señor nos va a pedir cuentas de ser cabeza, de ver qué hicimos con la ayuda que Él nos dio. Él nos dio una benevolencia, nos dio una ayuda a nuestras mujeres. Y nosotros tenemos que sustentarlas, cuidarlas, amarlas, para que ellas también nos ayuden, sean compañeras idóneas para la vida, para la piedad, en el camino del Señor. Tienen un trabajo importante que hacer, son piezas fundamentales para la formación de los propósitos del Señor, son coherederas de la gracia, ya lo vimos las semanas pasadas. Y el Señor te dice, te di una ayuda, ¿qué hiciste con esa ayuda? ¿La cuidaste o no la cuidaste? Amados, muchos de nosotros como varones vamos a poder entender esta metáfora. ¿Cuánto te cuesta una buena herramienta, amados hermanos? Una herramienta útil, una buena herramienta, que es algo que por instinto nos gusta, ¿no? Una herramienta. Imagínate que compras una herramienta cara que va a ser para tu trabajo y ahí la dejas arrumbada, se te descompone, la maltratas, pues al rato no vas a tener donde trabajar, era tu herramienta, ya sea carro, ya sea una camioneta, ya sea un taladro, ya sea una sierra caladora. Amados, y si eso hacemos con nuestras cosas vanas, nuestra esposa es un regalo de Dios, es una ayuda, es una coheredera, es la parte de nosotros que nos va a ayudar a hacer nuestra función para el Señor. Es lo que nos va a ayudar a salir adelante, a quitar el pecado, a ponernos freno, a quitar la soberbia, a quitar el orgullo, a tratar con nosotros, lo que sea. Todo eso el Señor lo permite. Y si nosotros no estamos teniendo ese cuidado, teniendo ese amor, nosotros mismos vamos a ser destruidos, como dice la palabra. Y reflexionaba mi esposa. La Escritura dice, sobre toda cosa en el matrimonio y en la vida cristiana, pero vamos a hablar aquí del matrimonio. Sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón, cuídalo, cuídalo. Cuida tu corazón, cuida tu comunión con Dios, cuida tu santidad, cuida tu expediente que le vas a presentar al Señor, cuida tu expediente, cuida tus vestiduras, porque de ahí depende si vamos a la vida eterna o vamos al lago de fuego. Cuida lo que tenemos que hacer, hay que cuidar lo que tenemos que hacer, perdonar, poner la otra mejilla, olvidar, dejar pasar por alto la ofensa. Lo que diga la palabra hay que hacerlo, si no va a estar muy difícil, amados hermanos. El cuidado es fundamental en el matrimonio. Hay que cuidarlo de una manera diligente, de una manera inteligente, de una manera santa. El matrimonio se tiene que cuidar y nosotros somos los principales responsables, cada uno cuidando su corazón, cuidando lo que está aportando al matrimonio, cuidando su comunión con el Señor, cuidando de no dejar entrar la amargura que es la que divide, el aborrecimiento. Cuando uno deja de amar, deja de cuidar. Hay que cuidar el amor. El Señor dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. El amor es el motor de la fe que obra por el amor y también del cuidado. Y este cuidado que tenemos como una alegoría, una alegoría entre Cristo y la iglesia que tenemos con el matrimonio, es muy importante porque la palabra dice, haz con otros lo que quieras que hagan contigo. Haz con otros lo que quieran que hagan contigo, porque esa es la ley de los profetas. A ver, tú quieres que no te dé el coronavirus. Tú quieres que no te quedes sin trabajo. Tú quieres tener sustento y tú quieres tener todo. Bueno, hablo los varones. Y tú quieres que Dios te ayude, tú quieres que Dios te sane y tú quieres que Dios te bendiga. Entonces, si queremos hacer eso, ¿por qué no estamos nosotros tratando bien a nuestra mujer? Valorando eso, ¿verdad? Cuidándola como nosotros queremos que nos cuide el Señor. Amándola como nosotros queremos que nos ame el Señor, ¿verdad? Imagínate que cuando tenemos una hermana por esposa, tenemos al Dios de la gloria de suegro, ¿verdad? Imagínate, ese tamaño. Igual las hermanas tienen al Dios de la gloria de suegro, que lo ve todo,
que lo juzga todo, que no hace excepción de personas. Y nosotros hemos pecado dejando entrar toda clase de sentimientos que el Señor abomina. Y nos hemos hecho aborrecibles. Y nadie aborreció jamás a su esposo o a su esposa. Ese es el orden natural. Nadie aborreció jamás. Entonces, ¿qué vas a esperar? Hacer un berrinche y no, yo no perdono, ni esto, no perdono, yo soy así. Y te vas a enfrentar con el Señor. Te vas a enfrentar con el Señor que te puede destruir en un soplo y mandarte al lago de fuego, del infierno que arde en fuego y azufre por la eternidad. Y estando ahí, entonces va a haber un clamor que ya no va a ser oído. No hagamos eso, amados hermanos. Temed a Dios, temed a Dios. Porque nada falta a los que le temen. Temed a Dios, la hora de su juicio ahí viene ya. Ahí viene ya. Está a la vuelta de la esquina, amados hermanos. Ahora sí, los dolores de parto están a la esquina ya. Amados, esto no es un juego. Esto que estamos viviendo ya son evidencias que rompen todos los esquemas normales que conocíamos aún del mundo, pero el Señor lo habló en su palabra. Él está trastornando ya el mundo, Él está juzgando ya el mundo, Él está ya haciendo justicia, porque el mundo se ha echado a perder, y el Señor está actuando con misericordia, está actuando con justicia ya. No queremos que la justicia nos alcance y seamos juzgados por aborrecedores de Dios. Amén. Vamos. Amén. Y si bien es cierto que la salvación es personal, también es una responsabilidad, según Efesios 5, del esposo, la santidad de la esposa, ¿sí? Es parte de ese cuidado, porque dice que así como Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, así habiéndola purificado en el lavamiento por la palabra. Ese cuidado tiene que ver con la santidad. Ese cuidado tiene que ver con ayudar o guiar a la esposa a hacer como Cristo lo manda en la palabra, porque muchas veces nosotras podemos entender mal, ¿no? Terrenalmente el amor que debe tener o el cuidado del esposo hacia la esposa, ¿no? No, pero tú me tienes que aceptar como soy, o no queremos esa sujeción, sí, pero si el esposo nos está diciendo, ya no platiques tanto con esta persona, ¿no? Con esta amiguita, porque aparte de que no es cristiana, tú no le compartes la palabra, al contrario, hablan puras cosas del mundo, compártele la escritura. Y si tu relación con ella no es por el Señor, nada tienes que hacer en esa relación. No, pero es mi amiga de años, y es que ¿por qué tú me vas a quitar a mis amistades? Te estás metiendo, te estás enseñoreando, y empezamos, ¿no? Y no nos damos cuenta que es un cuidado del Señor en nuestra santidad a través del esposo, porque esto tiene que ver con el cuidado. No es apapacharnos todo, ¿no? También la responsabilidad de nuestros esposos en supervisar cómo tratamos a los hijos, qué guía le estamos dando a los hijos, porque yo pudiera decir, no, déjalo, son jóvenes, déjalo que vaya a ciertos lugares, que se divierta, ¿no? Pero quizás esas reuniones no glorifican al Señor, ¿sí? Y el esposo quizás te diga o nos diga a nosotras como esposas, ¿sabes qué? No está bien eso que haces con tu hijo, con tu hija, corrígelo. No, otra vez vas a empezar, ¿no? Siempre te estás metiendo, pero es que tú, y empezamos a decir muchas cosas. Y lamentablemente hasta lo podemos decir adelante de los hijos o influir en los hijos y decir, yo sí quería que fueras, pero tu papá, ¿no? O bueno, ve, pero que tu papá no se entere, pues yo voy a tratar de ser discreta. Son los peores errores que podemos hacer, ¿sí? Ante el Señor, porque no le dejamos hacer ese trabajo al Señor en nuestra casa, en nuestra familia. Y al final el Señor nos puede disciplinar muy fuertemente con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos dejando que el Señor meta su mano en nuestra familia de acuerdo al orden de Dios. Y eso es un cuidado que el esposo es responsable hacia la esposa. Por eso nuestros esposos tienen que estar bien cimentados en el Señor,
Porque pudiéramos tener esposos que están en el mundo. No, yo me llevo bien con mi esposa, sí, pero pues no están, o sea, esposos que no están en la palabra, que llegan cansados, ¿no? Y en vez de leer la escritura o estar en contacto con su pastor, con los hermanos que son maduros de la congregación, se aleja, mejor el cansancio, hace otras cosas y no tiene sabiduría para guiar su casa. Mientras tanto, la esposa se está perdiendo, los hijos se están perdiendo y luego vienen las consecuencias. Entonces es bien importante esto. Amén. Es bien importante este cuidado, porque el cuidado está en un orden natural de las cosas de Dios, amados hermanos. En un orden natural. Así el Señor ha diseñado el amor para con su iglesia. Él nos sustenta, nos cuida, Él nos ama. El amor es el orden natural de las cosas. El aborrecimiento ya es algo corrompido. Y en estos últimos tiempos, amados hermanos, lo que va a prevalecer es el que ama a Dios, el que hace la voluntad de Dios, porque uno puede decir, ¿la santidad de qué me va a servir? Bueno, van a llegar días en que ahorita te sirve la santidad, porque el que esté firme en la fe va a salir adelante de la cuarentena, del problema económico, de las cosas del mundo, porque el Señor lo va a cuidar. ¿Cómo quieres que el Señor nos cuide y cuide a nuestra familia si nosotros no hemos cuidado las cosas que Dios nos ha dado, amados hermanos, como buenos mayordomos? No hemos cuidado a la esposa, porque la esposa es nuestra ayuda, lo hemos dicho, ¿verdad?, antes. Entonces imagínate, amado hermano, que si nosotros metemos esa amargura, le damos ejemplo, como dice mi esposa, nosotros somos responsables de darle el buen ejemplo de santidad, no ejemplo de cómo gritar, el ejemplo de cómo estar gozosos, no ejemplo de cómo estar enojados. Si le gritamos, eso se va a regresar. Eso estamos enseñando, estamos educando de esa manera, por decirlo de alguna forma, estamos transmitiendo esa fe como un orden sobrenatural y vamos a empezar a enseñarle el aborrecimiento, la dureza, se nos va a regresar. Y esto lo dice el Señor, trata a los demás como quieres que te traten a ti. Y el apóstol Pedro recomienda, traten a sus mujeres con respeto, con honra, frágil, como un vaso frágil, no sean ásperos con ellas, también decía el apóstol Pablo. Y esto es un orden natural, porque tenemos que ser sabios de cuidar el corazón, no dar lugar al diablo, amados hermanos. Tenemos mucho que hablar de este tema, amados, acerca del cuidado. Es un tema muy amplio, muy importante, muchas cosas que se tienen que cuidar, pero queremos empezar por esto. Y yo les quiero recomendar, amados, que cuidemos de no aborrecer. Cuidemos de no amargarnos, de no aborrecer. Si hay aborrecimiento, hay que quitarlo inmediatamente, porque es como tener una enfermedad de muerte en nuestro corazón. No estamos para juzgar qué hizo el otro, qué hizo la otra. Eso le toca al Señor. Nosotros queremos escapar del juicio y empezar a ser inteligentes en lo que nos toca, honrando lo que el Señor hace, poniendo ese amor. ¿Cómo cuidamos nuestra casa? ¿Cómo cuidamos nuestra vida? ¿Cómo cuidamos nuestro corazón? Quitando el aborrecimiento, quitando la frialdad. Porque el que no ama, ya pecó. Está pecando, porque es el primer mandamiento. Ama a tu hermano. Pues no estás amando, no amas a Dios, estás pecando. El peor pecado de muerte que se puede hacer. Por eso tenemos que ser sabios, amados hermanos. Tenemos que lavarnos con la palabra. De esto vamos a hablar un poquito más el día de mañana, pero ahorita ya se nos está acabando un poco el tiempo. Pero sí es importante. Miren, vamos a terminar leyendo lo que dice Proverbios 5, Proverbios 4, leímos el versículo 23. Vamos a leer hasta el 27 para ya terminar y ver lo que dice la palabra. Esto es, amados, algo hermoso. Escuchemos la palabra de Dios. Amén. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Amén. Dice, aparta de ti la perversidad de tu boca. No importa lo que te haya hecho tu esposa, no importa lo que te haya hecho tu esposo. Y tú me puedes decir, pastor, es que usted no sabe lo que me hizo. Pues Dios sí lo sabe.
y lo sabe mejor que nadie, y Él te quiere sanar y te dice, primero, guarda tu boca de no reclamar, de no decir, guárdala, te conviene. Si llevas ya una herida, si llevas ya una ofensa y no quieres agravar esa ofensa, que no quieres perjudicarte más, aparta, guarda tu boca, no digas nada. Luego dice, y aleja la iniquidad de tus labios, no vayas a contestar, no, que te vi con otro y te vi con otra, y cómo es posible que ya te caché tus mensajes, si eres un esto, eres un otro. Si cachaste los mensajes, calla, calla, para que no agraves las cosas. Dios lo sabe, Dios lo ve, Dios lo juzga. Esto puede ser una prueba muy importante para poner por obra la palabra y que sean perdonados muchos de nuestros pecados. Luego dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes por delante. Muchas cosas en el matrimonio, amados hermanos, son astucias de Satanás, son desplantes, que son como llamas, dardos de fuego fugaces, que si nosotros compramos esa mentira van a arder hasta lo profundo de nuestro corazón y nos van a destruir. El Señor va a defender siempre su pacto. ¿Celos? Vamos a tener celos cuando sabemos que Dios es el que nos une. Entonces hay que tener prudencia, no hay que juzgar, hay que esperar en el Señor. No, pastor, es que mi esposa anda con otro. Espera en el Señor. Si hay un pacto marital y tú permaneces en ese pacto, el Señor va a arreglar la situación a raíz de que tú arregles tu relación con Dios. Y entonces el matrimonio va a vencer, el adulterio no prospera. Hay que tener cuidado de mirar lo recto, de no caer en las cosas de Satanás, del diablo. El Señor nos ayuda en todo a entender la justicia de Dios y las razones por las cuales el diablo ha cobrado ventaja. Y esto es importante. Por eso dice, diríjanse tus párpados hacia lo que está por delante. Hablamos de la reconciliación, hablamos del orden, hablamos de la nueva vida que nos espera si nosotros morimos, amados hermanos. Porque pueden ser desplantes de desesperación por un problema marital. Y en vez de meditarlo con sabiduría, se empiezan a ver moros con trinchetes, se empiezan a caer en la amargura, y ya se destruye todo, y los hijos son los primeros que salen dañados, y después uno mismo se destruye. Luego dice, examina las sendas de tus pies. A ver, ¿qué hiciste tú para que tu matrimonio no esté funcionando? Esa es la pregunta que vale, ¿qué hiciste tú? No, yo no hice nada, fue mi esposo el que andaba de coscolino. No, ¿qué hiciste tú? ¿Por qué? Pregúntate tú delante de Dios, ¿por qué pasó esto? Porque un juicio es ese. Dice que cuando uno anda en pecado, entregará a tu cónyuge a ese pecado de adulterio, como un juicio. Y lo dice en el libro de Deuteronomio. Entonces dice la palabra, mejor checa tus sendas de tus pies. Y toco este tema porque es uno de los temas más difíciles que puede haber. Pero en el Señor hay sanidad, no bajo ningún contexto, bajo ningún pretexto puede haber aborrecimiento. Y dice, examina las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Abigail, Esther, Ruth, mujeres rectas delante de Dios que fueron galardonadas, que veían al Señor. Dice, no te desvíes al mandamiento, aparta tu pie de guardar aborrecimiento, guardar el mal. Y el Señor te librará, el Señor te guardará. Dice que no tendrás temor de ninguna amenaza, ni hermano ni hermana tendremos temor de ninguna amenaza. Cuidémonos del aborrecimiento, cuidemos nuestra comunión con Dios, cuidemos nuestro matrimonio, cuidemos el amor que tenemos, aunque sea un poquito, hay que engrandecerlo porque el amor nunca deja de ser. Veamos lo recto, veamos los momentos donde se edificó, veamos los momentos donde Dios se glorificó para saber que Él puede revivir ese amor, porque Él es el Dios de amor, porque Dios es amor. Y solo hay que pedírselo, como veíamos ayer, como veíamos en la semana pasada. ¿Qué te hace falta? Pídeselo al Señor y Él sanará. No nos quedemos, amados, descuidando nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón de que solo haya amor, que haya perdón, que haya voluntad para reconciliar, que haya voluntad para volver a empezar cimentando en una vida nueva, como hemos visto la semana pasada, con toda la unidad de Dios en nuestro corazón. Esa es la voluntad del Señor para con nosotros. Amados, el fin de este discurso es que temamos a Dios y que hagamos lo que nos pide, porque va a haber un juicio
Y ya debemos de estarnos preparando porque el juicio ya está cerquita, amados hermanos. Todos nosotros compareceremos ante el tribunal del Señor. Es momento de persuadirnos. Son los dolores de parto, el Señor está cerca y tenemos que correr la recta final de nuestra carrera de la fe, amados hermanos, con grande santidad, con grande devoción. Amén. Bueno, amados hermanos, se nos acabó el tiempo, pero tenemos, si Dios nos presta vida toda esta semana para hablar de estos temas, estemos meditando en esto, pongámoslo por obra, sanemos nuestro corazón, amados hermanos, porque es lo más hermoso que tenemos. De ahí mana la vida, del amor de Dios. Él nos dio un nuevo corazón para que esté latiendo de amor, no que esté siempre enmuinado, siempre de mala, siempre amargado, porque esto sí es una verdadera tragedia, esto es un verdadero mal. Y es peor que el mal que vemos en el mundo, en que la iglesia no tenga el amor de Dios, en que las familias no estén viviendo el amor de Dios, los matrimonios cristianos no estén viviendo el amor de Dios, es una verdadera tragedia. Pidámosle perdón al Señor y sanemos esto por medio de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a orar al Señor, agradeciendo este tiempo. Vamos a agradecerle al Señor para que Él nos ayude a poner por obra esta palabra. Bendito Dios de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a cuidar nuestro corazón, a limpiarnos, Señor, de toda amargura, de todo aborrecimiento, de todo muina, de todo odio. Señor, qué feo es vivir así, Padre, cuando tú moriste en la cruz por nosotros. Qué feo es estar esclavizado de aquello que tú ya nos liberaste. Perdónanos, Padre, ayúdanos a caminar hacia adelante, a conocerte, porque tú nos pedirás cuentas como cristianos del amor que nos has dado, si es que realmente multiplicamos estos talentos y te estamos dando buen fruto de esta gracia, Señor. Perdónanos, Padre, porque hemos pecado contra ti. Ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos a vivir conforme a tu palabra para seguir adelante en las cosas que nos has mandado por medio de Cristo. Te damos gracias por cada matrimonio, Señor, de tu iglesia, los hermanos que nos escuchan. Aún, Señor, que todos podamos tomar consejo de esta palabra, sabiendo nuestra responsabilidad hacia ti y que esperemos en ti con mucha fe y un corazón recto delante de ti. Permítenos en esta semana seguir con esos estudios si tú nos prestas vida y ayúdanos, Señor, a escapar de las artimañas del mundo, del mal que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, para darte gloria y alabanza y que estemos contigo para siempre. Te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, amados hermanos, pues vamos a mandar saludos para despedirnos, que descansen, amados hermanos. Un abrazo a los hermanos Cres y Patti. Gloria a Dios, son tiempos de actuar con valentía contra cosas que ya, amados hermanos, vienen ya pues torcidas. Hay que actuar con valentía hacia lo justo y esperar en el Señor, ¿verdad? Así empieza ya en los últimos tiempos, la iglesia va a tener que ser testimonio de valentía, de fortaleza y de fe en la gracia de Cristo. Ánimo, amados hermanos, nuestro hermano Jorge y Lulú allá en Boca del Monte, Sierra Cafetalera del estado de Veracruz. Saludos a nuestro hermano Andrés Canché allá en Playa del Carmen. Ahora le está trabajando en Cozumel. Qué bonita la isla de Cozumel, pero más bonito es estar en el Señor. Qué bonito estar en el Señor donde quiera que estemos. Nuestra hermana Lulú, nuestra hermana Patti, nuestro hermano de ella la saludamos, nuestra hermana Leti también en Huatusco, ¿verdad? Huatusco, Veracruz, un saludo. Nuestro hermano Víctor de allá de Lima, Perú, ¿verdad? El distrito de Comas, un distrito muy bonito, un distrito grande, hay de todo, muy hermoso por allá, toda la gente de Lima, gente de Comas, todo Perú, gracias a Dios. Ajá. Nuestra hermana Irma Lara, Playa del Carmen, hermana, saludos a su esposo Isaac, qué alegría, nuestros hermanos Isaac y Irma en Playa del Carmen. Nuestra hermana Freddy en Tantoyucan, Veracruz, la sierra, la parte de la Huasteca veracruzana. Qué bendición de que estén escuchando por allá. Nuestros hermanos Josué y Ney, ¿verdad? Los amados hermanos, aquí en Córdoba, Veracruz. Nuestros hermanos Roberto y Noemí, en Fortín, Veracruz, Fortín de las Flores, también un lugar muy bonito. Un saludo grande, hermanos, gracias que nos están escuchando. Nuestra hermana Rocío Koch desde León, Guanajuato, ¿verdad?
León, Guanajuato, una ciudad muy grande, muy bonita también. Saludos, hermana, hasta León, Guanajuato. Saludos a nuestra hermana Jacqueline Janet de Lima, Perú. Un saludo muy grande. Nuestra hermana Gina de un lugar llamado Capilla, Veracruz. Capilla, Veracruz, ya casi llegando al puerto de Veracruz. La verdad, no conocemos por allá, pero conocemos a la hermana y gente muy amable, muy alegre, ¿verdad? Como buenos veracruzanos. Esto viene de Cristo, hay que darle la gloria al Señor y seguir en Él. Nuestros hermanos Alejandro y Aurora, ¿verdad? Un saludo muy grande, muchachos muy dispuestos al amor del Señor, gloria a Dios por sus vidas. Y nuestra hermana Connie de México, de Portales, ¿verdad? Nuestra hermana Connie y Rubén de allá de México, muchas gracias, hermana, por acompañarnos, y seguimos por acá. Ya saludamos al hermano Andrés, al hermano Víctor de Comas, a la hermana Jacqueline de allá de Lima, y creo que ya saludamos a nuestra hermana Gloria de Huatusco, Veracruz. Toda la gente de Boca del Monte, de Huatusco, gente bonita, muy noble, y más en el Señor, no, hombre, es un gozo, más en Cristo. Y nuestro hermano, y nuestros hermanos Eduardo y Cheli, que son los jóvenes, que les digo, un testimonio, muy dispuestos al Señor, le están echando muchas ganas, recién están conociendo de la palabra, pero traen un hambre que en verdad que da gozo ver este ímpetu y este amor por Cristo, y yo sé que a ese paso van a ir rebasando a algunos que luego se quedan, ellos van echándole ganas, así debe de ser. Qué bueno que van empujando a estos jóvenes para buscar del Señor. Muy bien, amados hermanos, pues creo que ya son todos. Si alguien me faltó, disculpen, a todos les mandamos unos saludos, ¿verdad? Saludos a todos los hermanos en Lima, ¿verdad? Que guardamos recuerdos muy bonitos allá en Lima, en Lima, Perú, una ciudad muy, muy hermosa. Y bueno, la gente también, los hermanos ni se diga, una cosa hermosa allá en todas las partes. Pues cuando estamos en el Señor, todo es bello por la gracia de Cristo. Gloria al Señor. El hermano Víctor manda saludos, ¿verdad? El Señor lo guarde, hermano, muchas gracias. Gracias, estaremos orando por el hermano Víctor, su esposa, por todos también, amados hermanos. Muchas gracias, amados. Muy buenas noches. Dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Un saludo a todos, amados hermanos, que Dios los bendiga y los guarde y sigamos adelante en el amor de Cristo. Nos vemos, si Dios quiere, mañana a 1 de la tarde, y si Dios permite, seguimos mañana a 10 de la noche para continuar con esas enseñanzas de aquí al jueves, si Dios nos presta vida. Un saludo, amados hermanos, bendiciones y paz en el Señor. Amén.